10 es, en el capítulo 6 de Efesios, la base sobre la que va a levantarse todo lo que va a construir Pablo. ¿Y qué va a hacer Pablo? Una analogía, una comparación. Muy interesante, muy interesante. Fíjese, versículo 10, insisto, es el fundamento, ¿ya? Es el fundamento sobre lo que se va a levantar todo lo que Pablo va a decirnos acerca de lo que se conoce como la armadura de Dios. Y el fundamento es que nos fortalecemos, nos hacemos fuertes en el Señor. Nosotros tenemos una dependencia. La fuerza proviene del Señor, no de nosotros mismos. No nos hacemos fuertes a nosotros mismos. No es como en un gimnasio. Vamos al gimnasio, hacemos pesas, hacemos máquinas y nos vamos fortaleciendo a nosotros mismos con una alimentación, etcétera. Eso es terrenal. Bien. En lo intelectual también. Vamos a un instituto, a una universidad, nos preparamos, nos alimentamos de eso y nosotros mismos nos vamos nutriendo, vamos aprendiendo. Eso es terrenal. Aquí tenemos que tener una visión espiritual. Dios es la fuente de nuestra fortaleza. Dios es la fuente de nuestra fuerza, del poder que nosotros podamos tener. Y versículo 11 nos va a declarar algo que es prácticamente lo mismo que dice el versículo 13. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Palabra clave, toda. Nosotros necesitamos la armadura de Dios completa, no una parte de ella, no casi toda, sino toda. Vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos es un verbo, es una acción. Entonces, nosotros como cristianos tenemos una actividad en llevar esta armadura. La armadura proviene de Dios, es un recurso divino, pero aquí dice vestíos. Nosotros nos tenemos que vestir de esta armadura, ¿ya? Entonces aquí vemos una actividad de parte nuestra frente a este recurso, que es la armadura de Dios. Tenemos que vestirnos. Y hay un propósito. El propósito inmediatamente dice, para que podáis estar firmes. Y uno podría preguntarse inmediatamente, ¿firmes para qué? ¿Contra qué? Y el mismo versículo termina la idea indicando contra las acechanzas del diablo. Viene el ataque, viene la prueba, viene el problema, viene el obstáculo. Nosotros podemos o no estar preparados. Y nuestra responsabilidad es justamente estar preparados. Dice, vestíos, ¿no es cierto? Es una acción, es una actividad nuestra frente a la situación de que el diablo va a venir a atacarnos. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué declara Pablo? La lucha nuestra no es contra sangre y carne, aunque a veces nosotros podemos visualizarlo así. Los cristianos en el primer siglo siendo apresados, sirviendo de mofa, de circo, ¿no es cierto? Siendo torturados de distintas maneras en su carne, ¿no es cierto? Siendo derramada su sangre. Miles de mártires en el primer siglo. Pero ¿qué dice aquí? Nuestra lucha no es contra sangre y contra carne. Atrás de cada persona o grupo de personas
o incluso gobiernos, instituciones humanas, atrás de cada uno de ellos está la influencia demoníaca. Los gobernantes que no estén gobernados por Dios, las instituciones que están en contra de Dios, los grupos de personas o personas individuales que están ignorando voluntariamente la voluntad de Dios, adivine la voluntad de quién están haciendo. Lo vimos esto en capítulos anteriores. Ellos están bajo el lazo del diablo, gobernados por Satanás. Entonces, si no estamos bajo la sujeción de Dios, estamos bajo la sujeción del demonio. Entonces, cuando hay una persona individual, un grupo de personas o incluso una institución, un gobierno entero, en oposición a lo que es la iglesia, eso solamente es un títere. El titiritero, el que maneja la marioneta, el títere, ¿no es cierto? El artefacto, el que mueve los hilos, dice aquí, son potestades, son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, son poderes espirituales. Hay países en donde el cristianismo está prohibido, no se permite, ¿no es cierto?, la distribución de la Biblia, por ejemplo. Hay un montón de normas para poder hablar algo de Dios y en algunas partes, lisillanamente, las personas son encarceladas, perseguidas y o muertas. Pero dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, es decir, no es contra lo material, contra lo humano, contra las instituciones, sino contra las fuerzas espirituales de maldad, que son las que controlan a aquellos. Véalo práctico esto en cuanto una persona la ataca a usted por ser cristiano. Véalo usted en que una institución ataca a la iglesia por ser el pueblo que está bajo la orientación de Dios. ¿Es la institución? ¿Es la persona? No. Esa persona, esa institución, incluso pueden ser los gobernantes de un país entero, están bajo la influencia, bajo el control de Satanás. Así que al final de cuentas, aunque la humanidad, los hombres, las personas, las instituciones humanas sean quienes nos ataquen, quienes ataquen a la iglesia, el que verdaderamente está atacándolo a usted, a mí o a la iglesia atrás es Satanás, el titiritero, el que mueve los hilos. Y el versículo 13 nos va a decir básicamente lo mismo que el 11, es decir, es un énfasis entonces. El gusto de decir dos veces lo mismo es por un énfasis, no hay otro. Fíjese el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué dijo el 11? Tomad toda la armadura de Dios. Aquí no hay ningún elemento de la armadura de Dios que esté de más o que sea prescindible, ¿ya? Es toda la armadura. Y el propósito, nuevamente, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? El día en que Satanás viene a atacar, en que viene a poner obstáculos, dificultades, para que usted no persevere, para que usted decline de su perseverancia en el Evangelio. ¿Bien? Entonces, para poder resistir en el día malo, para poder, como dice aquí, haber acabado todo, estar firmes. Necesitamos toda la armadura que provee Dios. Por eso es de Dios, porque viene de Dios. Este es un recurso divino, es la armadura que Dios provee al cristiano. Bien, y el propósito es poder resistir. El propósito es poder estar firme frente al enemigo. Cuando alguien va a la batalla, no puede ir a mano descubierta. El enemigo va a estar armado. Satanás, como dice el dicho, va a estar armado hasta los dientes.
Y la única manera de igualar, la única manera de resistir, de tener una capacidad para nivelar el campo de batalla, es tener toda, subraya esa palabra, toda la armadura de Dios. Bien, aquí en el versículo 14 va a empezar a describir esta armadura divina, tal cual lo hace el Señor Jesús en las parábolas. Va a explicar algo que usted no conoce por medio de algo que usted conoce, que algo usted que entiende. Bien, y partimos en el versículo 14 en la descripción espiritual de esta armadura. Y dice así: estad pues firmes. Bien, tenemos una necesidad, estar firmes. Es imperativo, fíjese, estad pues firmes, es un mandamiento. Bien, y la única manera es teniendo toda la armadura. Y aquí va a hablarnos del primer componente de esta armadura espiritual. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es el cinto, es el cinturón que va a fijar la armadura a nuestro cuerpo, para que armadura y cuerpo sean una unidad, y no que la armadura esté suelta, ande para allá, para acá, y sean como dos componentes independientes, el cuerpo y la armadura. La idea es que la armadura esté fija al cuerpo, ¿bien? Y lo que va a ceñir la armadura a nuestro cuerpo es la verdad. El primer componente, entonces, de la armadura es la verdad. Aquí Pablo está hablando a ellos que conocen la armadura romana, ¿ya? Básicamente esto es una alegoría, una figura de lo que ellos conocen. Bien, hoy día cuando nosotros vemos militares, no los vemos con armadura, los vemos con otros sistemas, ¿no es cierto? Los vemos con armas de fuego, con chaqueta antibala, los vemos con otras cosas, pero tenemos que trasladarnos un poco a lo que era lo que veían ellos, nosotros ir al contexto de ellos, y no traer el contexto, ¿no es cierto?, a nosotros. Bien, una regla básica, ¿no es cierto?, en exégesis. Primer punto entonces, el cinto, el cinturón de la armadura, es la verdad. La verdad va a ceñir la armadura a nuestro cuerpo. Ponga atención. Toda la armadura va a quedar ceñida al cuerpo con la verdad. Segundo, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Segundo punto, el calzado. El calzado es parte de la armadura y no es ni más ni menos que representado en el Evangelio. Hay muchas formas en que podemos ver esto. En la armadura romana, parte de la armadura, parte del equipamiento, el calzado, tenía una especie de clavo en los zapatos que le impedían al soldado resbalar. Entonces, era una tremenda ventaja. Eso es lo que ellos veían y como nosotros tenemos que ver para poder llevar esto al plano espiritual. Ellos veían eso, veían una especie de clavo, ¿no es cierto?, en el calzado romano. El Evangelio va a ser aquello que no nos va a permitir resbalar, caer. ¿Y por qué está relacionado con el calzado? Bueno, es imposible no pensar en Romanos capítulo 10, ¿no es cierto? El Evangelio tiene que ir a las personas, ir a donde está la falta de conocimiento, de entendimiento de la voluntad de Dios, del mensaje de salvación. El Evangelio tiene que moverse, ¿ya? No es estático, el Evangelio es dinámico, tiene que desplazarse, ¿bien? Entonces tiene mucha relación con que en esta analogía el Evangelio, ¿no es cierto?, va a estar relacionado con el calzado de esta armadura. Tercero,
sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Fíjese que hay un énfasis en el pasaje que estamos viendo en la palabra todo. Aquí el escudo, lo que nos va a proteger de los dardos de fuego, no de la mayoría de los dardos de fuego, sino que de todos los dardos, de todos los ataques del maligno, el escudo, el campo de fuerza, como diríamos en la actualidad, 2000 años después, que nos va a proteger de esto, es la fe. La fe cumple una función entonces de protección. Va a rebotar el daño que nos querían hacer. Va a detenerse el daño que venía hacia nosotros. Cuarto, y tomad el yelmo de la salvación. Yelmo es una palabra antigua, pero si la busca en el diccionario, que es parte de nuestro estudio de la palabra cuando no entendemos algo, ir al léxico, ir al diccionario, etcétera. Yelmo es simplemente casco, ahí lo va a entender mejor. Es el casco, ¿ya? Que hasta el día de hoy sigue siendo útil en la guerra. Parte de la vestimenta, ¿no es cierto? Es el casco. Quizá ya no se usan los zapatos con clavos ni se usa, ¿no es cierto?, el escudo. O sea, aunque también los policías, ¿no es cierto?, usan una especie de escudo para protegerse. Pero no lo vemos en el uniforme militar, por ejemplo, ¿ya? El yelmo, que es el casco de la salvación. Vaya tomando nota de cada uno de estos elementos. Y yo me atrevería a incorporar el versículo 18 como un elemento de esta armadura, ¿ya? Por la función que cumple, y es la oración. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Versículo 8 hay que leerlo de corrido hasta el versículo 20 porque es una sola idea, ¿okay? Por eso me pasé de largo. La oración tiene una función que tiene un alcance a otros. ¿Bien? Ahora, viene algo interesante. En esta armadura espiritual yo identifiqué 5 elementos. El cinto o el cinturón, ¿no es cierto? El calzado, el escudo y también el yelmo o casco. Entonces, fíjese que en estos elementos hay algunos que son para defenderse y otros que son para atacar. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Bien, cuál es de ataque y cuál es defensivo. Y podría haber alguno que sea ataque defensivo. Bien, pero vamos a ver que la mayoría hay una tendencia. Ya, yo no quiero adelantar la conclusión a la que vamos a llegar. Bien, vamos a ir uno a uno. El cinto. El cinto, ¿no es cierto?, es defensivo, completamente defensivo. Defensivo podríamos llamarlo también pasivo. O sea, el cinturón bien puesto para ceñir la armadura, usted lo pone una vez y se olvidó, ¿no es cierto? Si no lo pone bien a la primera, perdió. No corre el riesgo de no tener la oportunidad de reajustarlo. Estamos en una guerra, entendamos eso, ¿no es cierto? Entonces, hay elementos, dijimos, que van a ser de ataque
que podríamos decir que son activos como sinónimo, y otros que son defensivos, que son sinónimo pasivo. Ambos, ¿no es cierto?, nos van a ayudar a qué? A repeler, a contrarrestar los ataques malignos. Bien, el cinto defensivo o pasivo. Defensivo pasivo. Bien, es la verdad. La verdad es algo que nos protege de manera pasiva. Es defensiva. La verdad es defensiva. No es algo con lo que yo ataco. La verdad en mí, la verdad practicada, ¿no es cierto? Por usted, por el cristiano, es una defensa pasiva. Es, es algo que usted está en usted y lo protege. Véalo al revés. Cuando la verdad está ausente, usted tiene un punto vulnerable. Usted ahí tiene una grieta por donde Satanás puede ingresar. ¿Ah? Bien, el calzado. El calzado. El calzado podríamos decir que es activo. El calzado es activo. Es un elemento totalmente activo. Porque si yo no avanzo, si yo no camino, ¿de qué me sirve tener un calzado que es antideslizante, ¿no es cierto? No que me ayuda a no resbalar, que me permite avanzar con seguridad. ¿De qué me sirve si yo no estoy dispuesto a dar un paso? Entonces, el calzado es activo. El cinto que vimos recién, la verdad, es algo pasivo. La verdad, por estar ahí, usted está protegido. La verdad trabaja en usted sin que usted haga nada. Es una defensa a favor suyo y viceversa. La ausencia de la verdad va a ser una grieta, va a ser un punto vulnerable. Bien. En cambio, en el calzado, usted se pone el calzado, se lo pone bien puesto, pero el calzado está asociado a la actividad de mover los pies, en pocas palabras. ¿Ya? No tiene ningún sentido, ¿no es cierto?, tener unas tremendas zapatillas si no me gusta caminar, si no me gusta correr, ¿no es cierto? El calzado es, en este ataque-defensa, algo activo. El escudo, este es interesante. El escudo, la naturaleza del escudo es de defensa, no es de ataque. Bien, la tendencia del escudo es defensivo, pero es defensivo activo, no es defensivo pasivo. ¿Ve? Ahora, si se está preguntando, ¿dónde encontré esto yo? ¿De qué material? No, esto yo lo deduje meditándolo. ¿Ya? Esa es la respuesta. Yo estoy compartiendo con usted una meditación de esto. Lo más probable es que usted no lo haya escuchado nunca, o si lo escuchó fue de mi misma persona. ¿Ya? Volviendo al tema, el escudo es defensivo pasivo o pasivo defensivo. Defensivo activo, estoy anotando. Activo, me confundí con el anterior. ¿Por qué defensivo? Yo con el escudo puedo quizás golpear al oponente, lo puedo golpear. Sí, me sirve como arma. Pero la naturaleza del escudo es escudarme, es defenderme. Entonces, por eso lo vamos a dejar como un elemento defensivo. ¿Ya? Y es activo, no es pasivo. Me equivoqué en lo que en la palabra. Es activo. ¿Por qué? Porque yo el escudo lo tengo que mover, igual que los pies, igual que el calzado tiene que moverse, el escudo yo también tengo que moverlo, tengo que actuarlo para protegerme. Me van a golpear en, no sé, en el rostro, yo pongo el escudo.
Porque si me quedo mirando, que me viene un golpe en el rostro ahí, y me quedo mirando, no me sirve de nada el escudo en el brazo, o, o en el antebrazo, donde sea, no me sirve de nada el escudo si no muevo el brazo, o la mano, lo que sea. Si no muevo, si no actúo, ese elemento defensivo no tiene ni un propósito. Entonces, es defensivo activo, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el escudo? La fe. La fe, entonces, es algo que nos va a defender, ¿ya? Nos va a defender. Pero la fe, como imposible no asociarlo a Santiago capítulo 2, o sea, imposible. La fe es algo vivo, es algo activo, totalmente activo. Dice, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe por medio de las obras. Es decir, la fe es invisible, nadie la ve, solo Dios. Pero aún los hombres que no podemos, no tenemos la capacidad de ver la fe de las personas, por medio de las acciones que las personas, ¿no es cierto?, practican, nosotros deducimos la fe que tienen. ¿Bien? Entonces, la fe es defensivo activo. El escudo yo lo tengo que desplazar al punto que quiero proteger. No es un escudo del porte de todo el cuerpo, porque en ese caso, en la batalla, eh, sería un estorbo, ¿no es cierto? Bien, ahora mientras más grande mejor, pero no es una caparazón de tortuga, ¿no es cierto? El último, explícito, insisto, explícito, el yelmo o casco. El casco también es defensivo. Claro, alguien podría decir, no, es que yo le voy a pegar un cabezazo a mi oponente con el casco y claro, lo va a aturdir, ¿no es cierto? Pero yo insisto, la naturaleza de cada uno de estos elementos tiene una tendencia hacia defender o atacar. Bien, en el caso del casco, ¿no es cierto? Es defensivo y es pasivo. Yo el casco lo tengo puesto y hasta el día de hoy. Industrialmente, por ejemplo, a uno le obligan a ponerse un casco si entra a una obra, porque de la altura puede caer una piedra, una tuerca y le hace un gran daño en la cabeza. En cambio, si usted lleva un casco, da el golpe en el casco y le protege la cabeza. ¿Qué hizo usted? Nada, tener el casco puesto nomás. Entonces es defensivo, pero, pero pasivo, ¿no es cierto? Y el último, la espada. La espada es el quinto elemento. No necesita mucha presentación una espada, quizás no está muy de moda, pero en el último de los recursos también está la bayoneta en el rifle ahí cuando sacaba las balas, bueno, sí, como el cuerpo a cuerpo, pero ya la gente no va con espada a la guerra, va con metralleta, va con bombas, va con granadas, ya, armas de fuego nomás. Es como tenemos que trasladarnos al contexto, ¿no es cierto?, en que ellos estaban recibiendo esta epístola. La espada es totalmente de ataque y es totalmente activa. La naturaleza de la espada es de ataque. Claro, si otra persona me viene también a atacar con una espada y yo pongo la espada, me sirve como defensa. Entonces, podríamos decir que la espada es ataque defensiva. Perfecto, podríamos decir que es ataque defensiva. Pero si se da cuenta, en toda esta armadura es lo único que es por naturaleza, la tendencia de la naturaleza es de ataque. O sea, la espada está diseñada para ir al enfrentamiento, no para esperar. Ah, ya, voy a esperarlo con la espada aquí porque me va a dar algo, me va a atacar con la espada y yo voy a estar listo con la espada para defenderme. No es la naturaleza la espada. Puedo usarla como defensa, pero básicamente, aunque puede decirse es defensivo, es ataque
ataque y defensa, la naturaleza de una espada es de ataque. Y en toda esta armadura espiritual es la única que por naturaleza es de ataque. ¿Mm? Y es activa, obvio, obvio. Yo tengo que accionar con la espada. O sea, yo tengo que levantar la espada, tengo que accionar. No es como el casco que yo me lo pongo nomás y hace la función solito, pasivo. El cinturón también, me lo pongo una vez bien puesto, listo, ahí quedó, pasivo. Pero la espada, como el escudo, son activos. El escudo en defensa y la espada en ataque. ¿Y qué es la espada? Ni más ni menos que la palabra de Dios. La palabra de Dios. En pocas palabras, redundando, ¿no es cierto? Un poco, es el conocimiento que tenemos de el Señor. La palabra de Dios es la revelación de Dios. Él se manifestó, Él nos da a conocer su palabra. Nosotros no tenemos que hacer cosas sobrenaturales, eh, no hay algunos escogidos nomás que reciben la revelación, no. Ahí está la palabra, disponible para todos, para cada uno. Y nosotros tenemos que actuar, ir a la palabra. Y como dice, ¿no es cierto?, el mismo Pablo en otra epístola, para no perder el foco aquí, dice, sed llenos, llenos del conocimiento, de la palabra, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones, que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, ¿no es cierto? Un versículo muy conocido, Colosenses. La palabra de Dios abunda en vuestros corazones, pero eso es algo activo, claro, tal cual la espada es algo activo, o sea, si yo tengo la oportunidad de atacar a mi oponente y no muevo la mano, no muevo el brazo, ¿qué gano con tener la espada? Entonces, por eso es de ataque, pero activo. Y en el sentido espiritual es activo porque yo tengo que ir a la palabra, yo me tengo que empapar de la palabra. El ser entendido en la voluntad de Dios es una función activa, es una actividad del cristiano. Bien, entonces nosotros tenemos en todo este pequeño resumen de cada componente que los tengo aquí anotados, que es el cinto o el cinturón, el calzado, el escudo, digamos, el yelmo o casco y la espada, ¿no es cierto? Cada una de estas cosas tiene su homólogo espiritual y calza perfectamente. El calzado, perdón, vamos en el mismo orden. El cinto es pasivo, el cinturón es pasivo. La verdad, la verdad es algo que usted practica y es algo que está ahí y lo defiende, sin usted hacer nada. Vea, si le cuesta verlo así, véalo al revés. La ausencia de la verdad. ¿Mm? Es una debilidad. ¿No? El casado es algo totalmente activo y Pablo lo asocia al Evangelio. Como dice en Romanos capítulo 10, dice, bienaventurados los pies, ¿no es cierto? Que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas, que van, que recorren montes. Y un pasaje del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que está citando el apóstol. Y dice, bienaventurados, felices esos pies, que caminan, ¿no es cierto?, para proclamar el Evangelio, para transmitir el Evangelio a otra persona. Bien, el escudo defensivo activo, como nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser una fe viva, ¿no es cierto? Porque hasta los demonios creen y tiemblan, pero ellos no tienen las obras que tenemos nosotros, que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, como lo estuvimos estudiando en capítulos anteriores, ¿no es cierto? Entonces nuestra fe se condice con nuestras obras. Y un punto muy importante, nosotros no hacemos buenas obras porque para ser salvos. Nosotros no pensamos así.
según lo que estudiamos, nosotros hacemos buena obra porque somos salvos. Es una respuesta a nuestra salvación que hemos recibido como regalo de parte de Dios. Es nuestra nueva naturaleza. Bien, entonces la fe es algo activo y es defensivo. Representa nuestro escudo, literalmente nuestro campo de fuerza. El yelmo o casco, defensivo pasivo. La salvación. Fíjese, lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha derramado sobre su pueblo, sobre su iglesia, sobre cada cristiano que ha obedecido el Evangelio, que persevera en él, ¿no es cierto? Dice, por el cual asimismo sois salvos si no creísteis en vano, etcétera, todo eso. Primera Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Ahí está lo que estoy tratando de expresar ahora. El casco usted se lo pone y lo protege en forma pasiva. Si cae algo, el casco lo va a proteger. Pero si no tiene el casco puesto, pobre de usted, pobre cabeza. Si cae una piedra, si cae, ¿no es cierto?, un elemento, mientras más pesado, peor. Hay golpes tan fuertes, te lo digo por experiencia, que hasta con casco uno queda mareado. Pero si no hubiera tenido el casco puesto, hasta muerte puede provocar, hasta muerte. Físicamente estoy hablando, físicamente, ¿no es cierto? Sin ir más lejos en la guerra, un casco ha salvado a más de uno de una bala, ya que era muerte segura en el cráneo. ¿Mm? Entonces, la salvación es algo que Dios pone en nosotros y está ahí, pasivo. Pero si no está, pobre de usted, ¿no es cierto? Es la salvación, el verdadero casco que Dios pone en nuestra cabeza. Y lo último, explícitamente, la espada, que es la palabra de Dios. Es ataque activa. Ataca, ¿no es cierto? Es para atacar, esa es su naturaleza, pero es activa. Yo tengo que mover la espada. Lo mismo con la palabra de Dios. Yo tengo que ir a la palabra de Dios, empaparme, estudiarla, meditar en ella, que more en mi mente, que more en mi corazón. Como dice Pablo, ¿no es cierto, Colosenses? La palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Bien, y fíjese que en todo esto, son cinco elementos con su homólogo espiritual. Versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Y mira aquí lo que va a agregar Pablo, por todos los santos y por mí. ¿Qué elementos de la armadura? El cinto, el calzado, el escudo, el yelmo o la espada sirven para otro, ninguno. Cada uno de esos elementos sirven para el que lo tiene puesto. O sea, si yo tengo el casco puesto y le llega un piedrazo o un objeto contundente en la cabeza del otro, no sirve de nada el casco. En la cabeza mía, si el golpe lo recibe otro. Y así, cada uno de estos elementos va a poder ser usado por el cristiano a favor de enfrentar al enemigo. ¿Ya? Pero fíjese que aquí implícitamente tenemos un recurso más, que es la oración. Y aquí no hay ningún componente físico con el que Pablo haga el homólogo, con que haga la analogía. Porque físicamente, todo lo que yo me pongo, un chaleco antibalas, por ejemplo, claro, si la bala le llega al del lado, no sirve para nada, ¿no es cierto? A él, el chaleco antibalas que tengo yo, porque todo es personal. Y de hecho, en los trabajos se llaman así, po, elemento de protección personal. Lo EPP es mío, ¿no es cierto? Y esta analogía yo también la he hecho más actualizada con elementos de seguridad industrial, pero preferí no irme por ese lado, preferí ser lo más literal posible al texto. Pero la oración, dice, es algo que puede obrar en un tercero y es un recurso que yo
como cristiano, Dios pone ahí en esta armadura. Yo lo veo como el 18 parte de la armadura, pero implícito, porque no tiene un homólogo físico. Fíjese, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, el cinturón que tengo yo no le va a servir al hermano, me sirve a mí. El calzado también que tengo yo, ¿no es cierto? El Evangelio, yo no le sirve al hermano al lado. Así también el escudo y el casco y la espada. Pero la oración que yo puedo hacer, sí, la oración es poderosa. ¿Y cómo empezaba este pasaje? ¿Se acuerdan? Que puse tanto énfasis, así como que aburrí un poco en el versículo 10. ¿Cómo empezó? Versículo 10. Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la armadura de Dios. No es algo que nosotros obtenemos por nosotros mismos, es algo que Dios nos dota. Es algo con que Dios, ¿no es cierto?, nos reviste, nos fortalece. No, literalmente dice, nos reviste, ¿ya? Entonces, la oración con todo, dice, versículo 18, oración en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu, velando con perseverancia, con súplica, dice, por todos los santos. Es decir, yo puedo orar en el Espíritu, con súplica, ¿no es cierto?, velando en ello, y yo voy a producir un efecto que está orientado ¿a qué? A que otro hermano pueda resistir las acechanzas, los ataques diabólicos. Que acuérdese lo que dije también en un inicio, no va a venir Satanás en persona, pero va a estar usando los hilos de aquella persona o grupo de personas o instituciones en contra de el pueblo de Dios, en contra de usted o de mí. ¿Bien? Y bueno, dice, por todos los santos y por mí, que al final es lo mismo, porque Pablo es uno más de los santos, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, y dice, y por mí. Es decir, oramos por los hermanos que están llevando el Evangelio a otros, oramos por los hermanos que están pastoreando a los que ya son parte del rebaño, oramos por los hermanos que están pasando por angustia, oramos junto con ellos, oramos en nuestra intimidad. La oración también es un recurso que tenemos a nuestra disposición. Y fíjese, ¿por qué yo lo incluyo como parte de la armadura? Versículo 19. ¿A fin de qué? Es decir, ¿por qué oramos? A fin de que al abrir mi boca, ¿y por qué iba a abrir la boca? A fin de que al abrir mi boca, dice, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El calzado. O sea, orar para que cuando él abra la boca o cualquier otro hermano abra la boca, le sea dada con denuedo. ¿Qué es denuedo? Bueno, busqué en el diccionario, dice valor, energía y decisión con que se ejecuta una acción. Eso es denuedo, ¿ya? De nuevo, lo repito, de nuevo, valor, energía o decisión con que se ejecuta una acción. Y aquí Pablo dice, oren por todos los santos y por mí, a fin de que cuando sea abierta la boca, ¿no es cierto?, de un cristiano, o en ese caso de Pablo, sea dada palabra de Dios. ¿Para qué? Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. ¿Que está asociado a qué? A la salvación. ¿Qué es lo que es la salvación? El yelmo, el casco. ¿Y para qué él va a hablar? Para que por el hablar de él otros puedan creer. Porque la fe viene por el oír y la fe es el escudo. A fin de que la gente pueda, ¿no es cierto?, obedecer la verdad, que es el cinto. ¿Se da cuenta cómo todo calza perfectamente, engrana?
La oración es parte de la armadura, pero no tiene un homólogo físico, porque es un componente sobrenatural. No se le puede comparar con nada de este mundo, con nada material, porque es algo que actúa no solamente en la persona, sino en el del lado y en el que está más lejos. Algo que puede actuar en forma, se podría decir, a nivel de cuerpo, como la iglesia, ¿no es cierto? Excelente. Bien. Ahora, solamente un comentario breve. En cierta oportunidad se dilató mucho un malentendimiento acerca del misterio en el capítulo 3, ¿ya? Que si era o no el Evangelio. Bueno, aquí confirma que sí, que el misterio dado a conocer, revelado y todo eso es el Evangelio. Y aquí lo dice Pablo, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio revelado es el Evangelio. El mensaje que Dios reveló, y si Dios no lo hubiera revelado sería imposible para el hombre conocer, es el Evangelio. El Evangelio, versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Pablo está privado de libertad, literalmente encadenado. Insiste Pablo en el versículo 20, que con denuedo, es decir, con valor, con energía, con decisión, hable del Señor, ejecute eso, como debo hablar, ¿no es cierto? Y ahí terminamos con la armadura de Dios, obviamente, pudiendo extender esto por horas y horas, pero por lo menos ahí tenemos una idea completa de la armadura. Y ahora rápidamente vamos a ver los saludos finales para dar lugar si hubiera algún comentario o pregunta al respecto. Versículo 21 al 24, cuatro versículos en los que Pablo se despide básicamente de ellos, ¿bien? Y dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Básicamente, Tíquico estaba cumpliendo la función, ¿no es cierto?, de portar con las novedades de Pablo, con, ¿no es cierto?, las noticias, instrucciones, etcétera. Era un intermediario, se podría decir, entre Pablo y la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo estaba privado de libertad, estaba preso. Entonces, Tíquico era quien lo visitaba, se entiende, y llevaba, ¿no es cierto?, posiblemente hasta esta misma carta la llevó Tíquico, ¿no es cierto?, escrita por Pablo. Versículo 22, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Es doloroso que un ser amado, sobre todo el misionero, el evangelista, ¿no es cierto?, la persona, un apóstol, en pocas palabras, esté privado de libertad. Entonces, él, Tíquico, va a llevar las palabras de Pablo. Hoy día quizás hubiera llevado un audio de Pablo, hubiera grabado, ¿no es cierto?, dicho algo. No existía esa tecnología como hoy día. Versículos 23 y 24, últimos dos versículos. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Un saludo, se podría decir, de bendición, ¿no es cierto? Una bendición. Y fíjese cómo termina el versículo 24. A mí me encanta el versículo 24, cómo termina. La gracia sea con todos. ¿Pero con todos qué? Con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia sea con todos, sin excepción, con todos los que aman al Señor Jesucristo con amor inalterable. El amor a nuestro Señor Jesucristo no depende de las circunstancias, no depende si estamos bien o mal, contentos o tristes. Nuestro amor es inalterable. Amén. Doy lugar entonces a preguntas y comentarios que pudieran tener los hermanos.